Hola gente de YouTube. Hoy les traigo el capítulo 8 de Loud House Nuevo Camino. Sin más, comencemos. Créditos al creador Loud. Capítulo 8. Podemos ver a una niña de 9 años caminar tranquilamente sin preocupaciones, pero dentro de ella estaba la incertidumbre de por qué los sueños normalmente deprimentes no estaba en su sueño, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por unos pasos que se escucharon que se acercaban a su espalda y sin mirar se dirigió a esa persona o criatura de su pensamiento. ¿Vienes a mostrarme mis errores?, preguntó Lucky con su característica voz neutral. Sí, Lucky, ¿por qué lo hiciste tú? Más que nadie sabe de nosotros y aún así le provocaste un gran daño a tu hermano mayor. La voz era tranquila pero se sentía la desilusión. Te mentiría si te dijera que no lo sabía, solo que era más fácil echarle la culpa a mi hermano en vez de aceptar mis errores. Pequeños hilos de lágrimas recorrían sus mejillas por confesar sus acciones. Dime, ¿por qué lo quería sacrificar?, preguntó con esperanza de que la respuesta no lo molestara. En una parte de mí pensé que si él no estaba las cosas regresarían a la normalidad. Las lágrimas de la niña aumentaron por esas palabras que le dolía tanto decir. Tu casa no es normal, Lucky, nunca lo fue y nunca lo será, pero no somos los indicados para criticarte. Pero si nos has desilusionado, ¿cuántas veces lloramos por ese pequeño y nos sentimos impotentes por lo que le hacías, Lucky? La verdad, en lo que a mí respecta, te mereces el odio de Lincoln, cada una de ustedes se lo merece. La voz parecía molesta pero se sentía un poco triste. Lucky se dio la vuelta y vio a quien esperaba. En ese lugar estaba un muchacho viendo fijamente a Lucky, con una sonrisa cínica y con un gran suspiro le dijo: suspiro, no importa cuánto llores, eso no va a regresar el tiempo para que nada de esto pase. Después de esas palabras el muchacho empezó a caminar. No le gustaba lo que tenía que hacer, pero si con eso Lucky se daba cuenta cuánto daño causó no solo ella, también sus hermanas y padres. ¿Cuántas veces vimos al peli blanco llorar por un poco de comida o suplicar porque lo dejaran entrar los días de lluvia o frío? Bueno, eso era duro, pero no tanto como cuando presenciamos el día que estuvo a punto de suicidarse, pero gracias al pequeño cachorro de la casa no pasó. ¿Cuánto le debemos a esa pequeña criatura que se preocupaba en esos días que Lana lo quería meter a la casa, pero él se rehusaba a dejar solo al niño? El muchacho con sus manos dio un aplauso y muchas puertas se materializaron frente de ellos. Había dos tipos diferentes, blancas y negras. El muchacho le dijo con tristeza: escoge una, Lucky. Sabía que esto dañaría mucho el corazón de la niña, pero era necesario. Lucky con temor escogió una blanca, era la que parecía ser inofensiva. Cuando la abrió una luz la envolvió y todo cambió. Era su casa pero no se veía tan maltratada como en la actualidad. Caminó por la casa buscando algo, pero ni ella sabía qué era lo que buscaba, solo veía a sus hermanas en sus actividades. El muchacho caminaba a su lado con una cara triste. A Lucky le gustaban las expresiones tristes, pero esta la lastimaba. Después de un rato caminando se dio cuenta de algo, y esos eran unas risas. Una de esas risas era inconfundible, era la de su hermano, su querido hermano al que lastimó tanto. Cuando abrió la puerta del que era su cuarto pudo ver a una castaña, un peli blanco y una peli negro. Dos estaban riendo mientras que la tercera solo tenía una pequeña sonrisa en su cara. Lucky recordó ese día y las lágrimas volvieron a su rostro. Ese fue el primer día de clases que tuvo. Lincoln con preocupación fue a su cuarto para saber cómo le había ido, pero cuando le contó que muchos de sus compañeros le tenían miedo por su actitud, esto le dio mucha gracia, y no solo a él, también a su hermana. No puedo creer que lograste que un niño se orinara en los pantalones cuando le hablaste por la espalda. Lynn estaba en el suelo revolcándose de la risa. Espera, lo mejor tuvo que ser cuando los del salón salieron corriendo cuando les dijiste que podías ver personas que siempre nos ven, y por pura coincidencia una lámpara tronó y todos salieron espantados. Lincoln, igual que su hermana mayor, estaba en el suelo llorando de la alegría. La pequeña peli negra de 6 años estaba feliz, ya que a diferencia de los de su salón, sus dos hermanos más cercanos siempre les parecían gracioso cuando los demás se espantan de ella, y eso no le molestaba, ya que incluso ella sabía que era demasiado lúgubre. Había veces que también los asustaba, pero estos nunca le decían cosas hirientes. ¿Cuántas veces había asustado a su propia familia? De un momento a otro los dos niños, que estaban en el suelo riendo a más no poder, se pusieron serios y comenzaron con lo que los había traído a platicar con su hermana menor. Dime, Lucky, ¿alguno de tu salón te molestó?, preguntó Lynn con una cara seria. No, nadie se metió conmigo, respondió Lucky carente de emociones, pero estaba un poco feliz por ver cómo su hermana se preocupaba por ella. No te preocupes, Lynn, todos los de la escuela saben que si se meten con alguno de nuestras hermanas se la verán con todos, decía el peliblanco con una expresión seria, que era muy rara en esos días de su familia feliz.
Lo sé hermano, pero no falta el que se quiere pasar de listo y lastimar a alguna. Lynn estaba preocupada ya que el primer día de Lincoln no fue exactamente muy pacífico. Lucky recordaba que sus hermanas mayores le contaron que Lincoln era el foco de atención por su pelo y por eso lo molestaban en ese entonces. Sus hermanas Lynn y Luan se enteraron de esto y los muchachos aprendieron de la peor manera el no meterse con algún integrante de la familia. La Lucky de la actualidad veía cómo se preocupaban por ella y se preguntaba cuándo fue que ella traicionó esos principios tan valorados en su familia, y no solo ella, todos en esa familia los rompieron. Ella estaba muy consciente que todas y cada una de sus hermanas le tenían celos a su hermano, pero nunca pensó que sus celos serían tan grandes como para querer que este desapareciera de la casa. Después de un rato contemplando la escena, el muchacho aplaudió y las puertas aparecieron en su campo visual. Lucky soltó un suspiro ya que quería quedarse un momento más, viendo cómo se querían en los viejos tiempos, y no como en la actualidad que todos se echaban la culpa por el lazo roto en su familia. ¿Lista para abrir alguna de las puertas negras?, preguntó el muchacho. Lucky solo negó y con un suspiro pidió lago. Suspiro, ¿podrías dejar de tomar esa forma? Me incomoda. Lucky con cansancio por la apariencia decía al muchacho. Después de unos segundos pensando, el muchacho empezó a cambiar su apariencia. Con una risa burlona la criatura respondió. ¿Quién diría que tú usarías la palabra incómodo para describirme?, decía Culpa con una voz burlona. No tienes idea de cuán incómodo está Lincoln cuando se le acercan. Tú más que nadie debe de ver cuánto se esfuerza el pobre niño en no soltarles un golpe. Cada palabra de Culpa se convertía en desprecio para la pequeña peli negra. Se contiene con ustedes por ser más pequeñas, pero con la mayor se contiene porque sabe que le ganarían en fuerza, y ese enojo se convierte en miedo. La voz de verdad se convirtió en uno de enojo. Maldita sea Lucky, el niño les tiene miedo. No importa cuánto se disculpen y le digan que cambiaron, él solo las puede ver como sus bravucones personales. Tú no tienes ni una maldita idea de cómo se siente Lincoln, Lucky, ese niño que siempre te preguntaba cómo estuvo tu día y si te habían molestado desde que entraste a la escuela, ese niño que a pesar del miedo que le tiene a tus películas se quedaba en la sala viéndolas contigo para que no. Culpa estaba bañada de odio. Culpa soltó un suspiro para calmar sus emociones, por eso no quería hacerle nada a Lucky, no con ella. Las demás no sabían de sus existencias y se los podía perdonar, pero Lucky era un caso aparte. Ella nos había visto muchas veces y no importaba cuánto le dijéramos que lo que hacía estaba mal, ella nos ignoraba. Lucky estaba llorando a más no poder. Ella sabía que lo que hicieron estaba mal, pero sus celos pudieron más que su amor por su hermano. Ese era el momento de dejar salir todo lo que tenía guardado. No era linda como sus hermanas mayores Lori y Lenny, no podía alegrarle el día a nadie como Luan y Luna. Después de la salida de Lincoln de la casa, su hermana Lynn se la pasaba practicando deportes, alegando que con esa cosa fuera de la casa su racha ganadora estaba por las nubes. Con las gemelas no era tan malo si no fuera porque su aspecto las asustaba con mucha facilidad y no era tan lista como Lisa. Al recordar a la pequeña sus puños y de igual manera los dientes, dando la imagen de una rabia inimaginable, raro en ella, pero ese enojo se esfumó con un suspiro de culpa. Suspiro, no tienes el derecho de enojarte con Lisa, Lucky. Nosotros te dijimos en muchas ocasiones que la mala suerte era algo estudio y tú te hiciste la sorda. Después de esas palabras, Culpa tomó la apariencia del muchacho una vez más. Después de esas palabras, la Culpa abrió la puerta negra. Ya no le importaba si Lucky estaba lista o no. Como con la otra puerta, esta se abrió en un gran resplandor y cuando todo se aclaró, pudo ver a un Lincoln en el patio de noche, recargado en la casa de Charles. Se había quitado la botarga y se podían ver las marcas que le hicieron las personas que alguna vez dijo familia. Su expresión era de total paz ya que era el único momento donde no lo podían lastimar, cuando su familia dormía. Este es el Lincoln del día de su cumpleaños. Se podía ver que en su mirada que ya no esperaba nada de esas personas. Cuando miró a su regazo vio con ternura a la única criatura que lo acompañó en este calvario que es su vida. El pequeño cachorro estaba dormido sin preocupaciones. ¿Cuántas veces lo sacó de su miseria con solo mostrarle un poco de cariño? Extrañaba a sus mejores amigos. Ya entendió que Clyde solo quería lo mejor para él, pero estaba cegado por el amor a su familia. Amor, esa palabra le dolía tanto. ¿Cuántas veces le dijo a sus amigos que su culpa, antes de que se sumergiera en sus pensamientos, dirigió su mirada muerta a Lucky y Culpa dio una triste sonrisa. Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Como pueden ver, la mala suerte sigue, decía con una triste voz. Esto espantó a Lucky ya que pensó que esas palabras estaban dirigidas a ella, pero cuando dirigió su mirada a Culpa, este solo negó triste.
tristemente para señalar a sus espaldas. Lucky con una cara de tristeza nos pudo ver. Si tienen tiempo les doy un resumen de estos meses, ¿qué les parece? ¿Por dónde empiezo? Bueno, da igual. Con una mueca de asco dijo. Para empezar, tanto la señora Rita como su esposo siempre le dan la razón a sus hijas, sin importar que tan ilógicos sean sus reclamos. La mueca de asco se convirtió en una de tristes, y pequeñas lágrimas recorrieron su rostro. ¿Por qué me odian? Todavía creo que es porque soy el único niño. ¿Cuántas veces me dijeron que me amaban por eso? ¿Cuántas veces el señor Lin me dijo que era su campeón aunque no me gustaran los a su trabajo solo para pasar un rato de madre e hijo? Me pregunto si todo eso lo hicieron solo por lástima. Sé que no soy el más talentoso de la casa, pero me esfuerzo por ayudar. Cometo errores como todos, pero ¿es motivo para tirarme al patio como un trapo que ya no sirve? Cada palabra que soltaba Lincoln Lucky la sentía como una daga clavándose en su corazón, y lo bueno que puedo decir de la sargento Mandona, una parte de mi corazón tenía la esperanza de que me ayudara, que fuera la hermana mayor que siempre me decía, no dejaré que nadie te haga daño. Aún con lágrimas en los ojos soltó una risa burlona. Cuán vacías fueron esas palabras. Desde que consiguió novio todo pasaba a segundo plano, y yo al final de sus prioridades. No importaba cuánto me esforzara para ser un buen hermano, a sus ojos era mi obligación. Las lágrimas seguían cayendo como si no tuvieran fin. Cuánto extraño a Romeo, pero no la culpo. Sé que no podía quedarse a mi lado después de todo. Se tuvieron que mudar por el trabajo de su mamá, y no ayudó la pelea que tuvieron Bobby y Lori hace poco. Me enteré el por qué fue la golpiza que me dio. Se intentaba limpiar las lágrimas pero no dejaban de salir. Siempre es mi culpa. Todo lo que les pasa es mi abortaran. Al escuchar esas palabras Lucky empezó a llorar con más fuerza. Bueno, ya no puedo hacer nada, y aunque lo quisiera este cuerpo no da para mucho. Levanto una de sus manos y se le quedó viendo un momento. Estaba delgado demasiado para su edad. Algunas modelos matarían por este cuerpo, decía con una mirada triste. Bueno, sin las cicatrices, claro. Bueno, me estoy desviando del tema de Lenny, no puedo decir mucho, ya que si bien no me golpea su indiferencia y que solo ve cómo me golpean y no hace nada por ayudarme es más que suficiente. ¿Tanto me odia? ¿Yo qué hice o es porque no hice lo suficiente como su hermano? Las lágrimas seguían, pero parecía que ya no tenía muchas y paraban de poco en poco. Luna es una de las más violentas sin razón, solo me golpea sin dar explicaciones. Luan, bueno, Luan es a la que nunca podré perdonar. Ella siempre decía que su comedia era para hacer feliz a las personas, pero cuando un comediante le arruina su cumpleaños a la persona que más la quería, bueno, ya no es sorpresa. Después de todo en estos meses ella solo me hacía bromas a mí. Soltó un golpe al suelo que despertó a Charles, que se puso en guardia para defender al peliblanco. Al ver esto Lincoln lo acarició con cariño al pequeño cachorro, pero un protector sin igual. Él siempre lo defendió incluso de Lana. Después de unos momentos que el cachorro vio que nada pasaba, se acurrucó una vez más y se preparó para dormir. Como pueden ver, Charles se convirtió en mi defensor. ¿Quién diría que mi mascota me quería más que mi familia? Con un suspiro: es lo de siempre. Plaga, mala suerte por tu culpa, peste, no eres mi hermano, solo muérete. Esto siempre iba acompañado de goles. Bueno, de ella ya no me sorprende. De las gemelas, bueno, Lana solo no quiere que me acerque a sus mascotas. La única excepción es Charles, ya que una vez intentó golpearme con un palo, pero Charles me defendió. Desde entonces Lana guarda su distancia de mí. Lola, bueno, Lola es más de no me quiero ensuciar más manos con basura y destruye las pocas cosas que me quedan. Lo bueno es que Boom Boom se vendió. Lisa, suspiro. Lisa no me ve como su hermano, ni siquiera me ve como una persona, soy su sujeto de pruebas, es como ella me denomina. Bueno, como pueden ver, mi vida se fue a la basura, y todo por querer una tarde de paz. La expresión que Lincoln mostraba era la que tenía estos días, sin emoción. Se preguntarán, ¿y Lucky? Lucky me ha estado intentando sacrificar para un ritual psicomono. Lo más probable es que solo quiere que desaparezca y deje a su familia en paz. Saben, muchas fueron las veces que soñé que alguno de sus rituales funcionaba y un demonio me llevaba al infierno. Risa burlona, pero ¿saben cuál es la ironía de todo? Que el infierno es la casa Loud, y mis demonios son mi familia. Las lágrimas que parecían haber desaparecido regresaron, pero esta vez en la cara de póker de Lincoln. Mis demonios es la familia por lo que daría la vida, e irónicamente esta familia es la que quiere que muera. Innumerables fueron las veces que pensé en cumplirles su deseo, y quitarme la vida. Muchas ideas pasaron por mi cabeza: ahorcarme y dejarles mi cadáver en la sala para que estuvieran felices, apuñalarme con un cuchillo y dejar mi cadáver en la casa de Charles. A ver cuándo lo notarían. No me sorprendería que se dieran cuenta hasta que me pudriera, cortarme las venas. Esta fue la vez que estuvo más cerca de quitarse la vida, pero el miedo de ser olvidado me ganó y me refugié en el cariño incondicional de Charles. Miró con ternura a Charles y siguió con su monólogo: muchas fueron las veces que pensé en terminar esto.
Antes de que el monólogo de Lincoln siguiera, un chasquido de dedos detuvo el tiempo. Podemos ver a una peli negra de rodillas, llorando, tapándose el rostro con las manos al enterarse que su hermano pensó una infinidad de formas de quitarse la vida para hacerlas felices. Lucky, ¿sabes por qué Lincoln nunca pudo terminar con sus planes a pesar que tuvo mucho tiempo para hacerlo? Preguntó Culpa con una cara seria. Lucky negó con la cabeza, dejando ver uno de sus ojos rojo de tanto llorar. Suspiró, aunque para nosotros es tonto, pero él todavía pensaba que lo perdonarían. Culpa puso una mueca de desagrado y siguió, que todos abrirían los ojos antes de una persona le diera un golpe de verdad. Terminó de decir Culpa. ¿Qué quieres decir? Es todo lo que Lucky pudo preguntar. Culpa no respondió a su pregunta y una vez más chasqueó los dedos y el tiempo siguió. Pero hoy que es mi cumpleaños, mi hermana Lisa me dio uno de sus regalos. Lincoln levantó con dificultad la playera ya que cualquier roce le dolía. Miren, uno de mis regalos por la ciencia. Lucky desvió la mirada ya que se mostraba la operación que su hermana le había hecho en aquel vídeo que desató el odio hacia la pequeña genio. No se preocupen, en unos días solo va a quedar solo una cicatriz. Después de todo, a Lisa no le gustaría que su sujeto de prueba desaparezca. Con una mirada fría decía estas palabras. Déjenles cuento un pequeño secreto, y ese es que el día de mi cumpleaños Lisa se descuidó. Bueno, para ser sincero, me hice el desmayado, que poco me faltó por ver cómo mis órganos eran cortados y pesados, pero me las arreglé para mantenerme cuadro. Cuando me desató y salió del buque para comer algo, que enferma después de lo que hizo todavía podía comer. Ella dejó su laptop desbloqueada y en ella había una carpeta proyecto. Mala suerte cuando la abrí, una mentira, ya que en ella tenían gráficas, vídeos y notas tomadas en estos 6 meses, el comportamiento de los integrantes de la familia, una teoría ficticia y lo que provocaba el aislamiento de un sujeto de pruebas. La mirada fría de Lincoln no se iba, pero pequeñas lágrimas salían de sus ojos. Maldita sea, Lisa, solo valgo lo suficiente como una rata de laboratorio. ¿Qué mierda estás pensando, que yo no tengo sentimientos? Lo que más rabia me da es que dentro de poco se cumplirá el plazo de la investigación y les dirá todo a su familia, todo para que cuando publique sus datos, y si por pura casualidad se dan cuenta que los sujetos de prueba no son animales y sino su propia familia, les dirá que era por el avance de la ciencia. Lo peor es que no piensa mostrarles lo que me hizo y dejar que la culpa solo caiga sobre su familia. Lincoln se tapó los ojos con el antebrazo y lloró por el infierno que pasó y todo por el avance de la ciencia. Así sé que los vídeos están en su presentación, solo tengo que presionar el botón en el momento preciso y todo su teatrito se vendrá abajo. Después de esas últimas palabras, Culpa dio un aplauso y todo cambió a un espacio en blanco. Lucky estaba de rodillas llorando a más no poder, solo podía pensar, él lo sabía, y esperó el momento para que viéramos lo que Lisa le hacía. Como pudimos ser tan ciegas a nuestros celos, pero no importaba cuánto lo pensara, nada cambiaría. Lucky, Lincoln tiene planeado irse de la casa dentro de 6 meses, ese es el tiempo que tú y tu familia tienen para arreglar las cosas con su hermano e hijo, no lo desperdicien, decía Culpa dándole la espalda para retirarse del lugar. Lucky se sorprendió por las palabras de Culpa y lo intentó alcanzar para que le diera más detalles, pero una voz fría de Culpa la detuvo. Por favor, Lucky, no nos pidas ayuda, lo lamento, pero a ninguno de nosotros nos interesa ayudarte nunca más por tu culpa y la de tu familia. Él ya no puede confiar sin importar cuánto quiera. El pequeño quiere convertirse en un cascarón vacío y no tener emociones, pero su tristeza, rabia, desilusión y más emociones lo hacen inestable. Ya lo viste en su fiesta de cumpleaños. No lo fuercen, que no les va a gustar cuando llegue a su límite. Él, como todos, tiene uno, solo ten en cuenta eso cuando se le acerquen, es la última ayuda que te daremos. La imagen de la espalda de Culpa iba desapareciendo. Fin del sueño de Lucky. Lucky se despertó y sentía como sus ojos estaban irritados. Todo este tiempo estuvo llorando en silencio. Cuando salió de su cama pudo ver a su hermana, cuánto la odiaba, pero se tenía que aguantar su emoción porque parecía que no era la única que tenía esos sueños. Jacqueline no dejaba de moverse de su cama como si estuviera escapando de algo o alguien. Con un suspiro se quitó el flequillo y miró por todos lados y dijo, suspiro, al parecer nunca más los podré ver, ¿verdad? Perdón, dijo con un tono triste, ya que el don que se le había dado se le había arrebatado por sus acciones. Continuará.